Buenos días jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de Historia de Venezuela. Les habla su profesor Javier Acosta. En el día de hoy estaremos estudiando un tema muy interesante denominado el Monagatto. Pero, ¿qué es el Monagatto? Se conoce con el nombre de Monagatto al periodo de la historia comprendido entre 1847 y 1858, en el cual gobernaron los hermanos Monagas, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas. A este proceso histórico también se le conoce con el nombre de oligarquía liberal. A continuación vamos a estudiar el primer gobierno de José Tadeo Monagas, que comprende los años de 1847 a 1851. Recordemos que a finales del año 1846 estaba gobernando el general Carlos Soule y había que hacer unas nuevas elecciones. El expresidente José Antonio Páez propone a José Tadeo Monagas como candidato a las próximas elecciones. Esto es una estrategia política, resultando vencedor José Tadeo Monagas, llegando así a la presidencia para culminar un periodo o abarcar un periodo constitucional entre 1847 y 1851. De esta manera se da inicio al gobierno de José Tadeo Monagas. Pero, ¿cuáles son los principales hechos del primer gobierno de José Tadeo Monagas? Vamos a estudiarlos a continuación. Primero, consiguió que Páez se separara del ejército, ya que Páez y José Tadeo Monagas entran en conflicto y comienzan ya a darse cuenta que pertenecen a bandos completamente opuestos. Luego, llevó a cabo importantes cambios en los mandos militares, colocando en ellos a gente de su entera confianza. Indultó a varios liberales, es decir, les perdonó los delitos por los cuales estaban apresados y creó la Biblioteca Nacional. De igual forma, liberó a Antonio Leocadio Guzmán, líder del Partido Liberal, quien había sido condenado a la pena de muerte por los conservadores, uno de los enemigos también básicos de José Antonio Páez. Ordenó realizar un censo de la población venezolana y se establecieron distintas delegaciones diplomáticas en el país, como consulados y otras representaciones internacionales. A continuación vamos a estudiar un hecho muy importante dentro de la historia de Venezuela, como es el asalto al Congreso del día 24 de enero de 1848. Recordemos que ya José Tadeo Monagas llevaba un año gobernando y había cierto malestar por parte del grupo de los conservadores que querían enjuiciarlo. Entonces, el día 24 de enero del año 1848, hay un hecho particular que es conocido como el asalto al Congreso Nacional o el fusilamiento del Congreso, aunque dicho fusilamiento no tuvo lugar. Fue una trifulca ocurrida el 24 de enero de 1848 en la sede del Congreso de Venezuela en Caracas, que marca la ruptura definitiva entre los conservadores y los liberales, los cuales llevaban casi 2 décadas de continuos roces y enfrentamientos. Durante este asalto al Congreso, resultó herido por una bayoneta Santos Michelena, quien muere 2 meses después. Santos Michelena era un congresista que estaba formando parte, pues, allá de las secciones que había en ese momento en el Congreso. También los parlamentarios Francisco Argote, José Antonio Salas y Juan García son asesinados por las turbas, al igual que el sargento Pedro Pablo Aspudua y un sastre partícipe de la trifulca. El jefe de la Guardia del Cuerpo Legislativo, Guillermo Smith, también resultó herido durante este enfrentamiento. Monagas, alertado de los hechos en curso, se presenta a caballo acompañado por el general Santiago Mariño y sus fuerzas para restablecer el orden. Pero, ¿qué consecuencias se derivaron del asalto al Congreso? La primera consecuencia es que Páez y la oligarquía conservadora fueron desplazados del poder, que pasó a manos de Monagas y los liberales. Muchos conservadores se tuvieron que ir de Venezuela. Páez y los conservadores tomaron el camino de las armas,
tratando de recuperar el poder. Páez se alzó contra Monagas pocos días después del 24 de enero, pero fue derrotado en los llanos y tuvo que refugiarse en Nueva Granada. A mediados del año 1849 desembarcó al frente de una expedición por la vela de Coro y vuelve a ser derrotado en Cumaná, de donde salió para el destierro hasta el año 1861. De igual forma, el poder legislativo y el poder judicial pierden su independencia y se someten a la voluntad del presidente de la República. El Congreso Nacional, que hasta el día anterior a los sucesos había pretendido enjuiciar al presidente de Monagas y destituirlo, al día siguiente se instaló dócilmente y desde entonces sirvió de instrumento complaciente al personalismo entronizado en el poder. Muchos historiadores consideran que este asalto al Congreso fue organizado por el mismo José Tadeo Monagas para continuar su gobierno sin ningún tipo de inconveniente. Ya cuando se acerca el final del gobierno de José Tadeo Monagas, pues hay que ir buscando un nuevo candidato. Y el José Tadeo pues va a colocar como candidato a su hermano José Gregorio Monagas, quien resulta ganador en las elecciones para el año 1851-1855. Los inicios de la presidencia de José Gregorio Monagas no fueron nada fácil, puesto que los líderes del partido conservador le hicieron la vida imposible. El hecho más importante del gobierno de José Gregorio Monagas es la abolición de la esclavitud, ya que durante su presidencia Monagas proclamó a Venezuela para ser una nación libre de esclavitud en un decreto que firmó el 24 de marzo de 1854. Este es el hecho más resaltante del gobierno de José Gregorio Monagas. Una vez culminado el gobierno de José Gregorio Monagas, nuevamente se hacen elecciones para el periodo 1855-1859 y resulta ganador José Tadeo Monagas nuevamente. Él va a iniciar su segunda presidencia. En este segundo gobierno, las características más resaltantes o más sobresalientes fue que llevó a cabo importantes cambios en las leyes del país, las cuales estaban inspiradas en los pensamientos y principios de los liberales. Incluso él ofrecía volver a formar la Gran Colombia, elemento que nunca cumplió. De igual forma, realizó una reforma a la Constitución de 1830, la cual era la Constitución vigente para esa época. El presidente propone la reforma a la Constitución, el Parlamento la acepta y elabora una que fortalece en todos los órdenes al presidente y su familia. Estos cambios contemplaban que la República se dividía en 20 provincias, abolía la pena de muerte y también alargaba el periodo presidencial. Entre los principales logros de este periodo de gobierno tenemos la instalación del telégrafo, la escuela de telegrafía y el camino carretero Caracas-Valles de Aragua. Ahora vamos a estudiar cómo fue el fin del gobierno de José Tadeo Monagas. Durante este periodo, la malversación del dinero público, la corrupción y el irrespeto a los principios morales fueron el pan de cada día. Eso tuvo como resultado que los conservadores y liberales que se odiaban a muerte unieran fuerzas para derrocar a José Tadeo Monagas. Y surge así la Revolución de Marzo. El 5 de marzo del año 1858 estalló un movimiento en Valencia, el cual es conocido como la Revolución de Marzo. Constituye la primera rebelión armada que logró derrocar un gobierno en la historia de Venezuela. Su líder principal, el caudillo Julián Castro. Julián Castro, gobernador de Carabobo y que en un determinado momento fue hombre de confianza de José Tadeo Monagas, promueve la Revolución de Marzo con el apoyo general del pueblo. El presidente Monagas, debido a la presión que le estaban ejerciendo, renuncia el 5 de marzo, renuncia ante el Congreso y lo salva el cuerpo diplomático con el protocolo de Urrutia, es decir,
Evitan, fue un acuerdo a que llegaron para evitar que José Tadeo Monagas fuera llevado a la cárcel. El 26 de marzo, su hermano José Gregorio es detenido y preso en el castillo de San Carlos de Zulia, enferma y lo sacan a Maracaibo, donde muere. Con este hecho culmina ya la hegemonía de los hermanos Monagas. Y de esta manera ya se pone fin a ese periodo de la historia que estamos estudiando llamado el Monagato o la oligarquía liberal. De esta forma concluimos otra clase más de historia. Este material fue realizado por el licenciado Javier Acosta para los estudiantes de segundo año sección A, B y C del Colegio Privado Los Pirineos Don Bosco, San Cristóbal, Estado Táchira. Que tengan un feliz día.